Pues muy buenas tardes, señores directores. Me da mucho gusto nuevamente estar con todos. Están entrando ya. Estamos más o menos 42 personas ya con nosotros. Bienvenidos. Les voy a compartir mi pantalla para que todos estemos muy listos para arrancar. Nuevamente, nos da mucho gusto, estábamos platicando Ceci y yo hace un momento, qué gusto y qué nervios desde luego, pero qué gusto poder tener estos viernes con ustedes, el poder charlar sobre algunos aspectos que nos están preocupando a todos, pero también ocupando en términos de encontrar soluciones. Muchísimas gracias y vamos a comenzar ya nuestra séptima edición, fíjense ustedes, de nuestro café virtual. Y en esta ocasión vamos a tener el agrado y el honor de platicar con Ceci Vicencio, que ya muchos de ustedes conocen, desde luego, parte esencial del IDEAC, con este tema sobre la estabilidad emocional, indispensable para el regreso a clases, con dos elementos fundamentales. ¿Cómo estar cerca a pesar de la distancia? Desde luego, tips para crear un ambiente grato en tu escuela. Como somos bastantes directores y cada casa tiene sus ruidos, si les parece vamos apagando nuestros micrófonos para que no se escuchen. Y a mí me gustaría comenzar esta reflexión platicando y dialogando antes de entrar con Ceci. Desde luego, Ceci, muchas gracias por darnos este tema que es muy importante. Me gustaría comenzar con ustedes, señores directores, a lo mejor un poco brusca la entrada, pero si nosotros somos los papás, los alumnos, que hemos estado muy a gusto en nuestra casa, me gustaría que nos hiciéramos esta pregunta y a ver qué respondemos. ¿Es necesario regresar a la escuela? ¿Será necesario? Y entonces le quiero pedir ahora a Marisol, fíjense que se nos ocurrió hacer un Mentimeter y dejarle la pantalla a Marisol para que ustedes nos respondan en el Mentimeter si es necesario. ¿Cómo ven ustedes? ¿Será necesario regresar a la escuela? Y para entrar al Mentimeter, perdón, se me olvidó darles el código y todo, pero si ustedes entran, por favor, a menti.com desde su teléfono, menti.com, a ver si todos pueden entrar en su teléfono, simplemente en su navegador pongan menti.com y una vez que entren, si son tan amables de teclear este código, de anotar este código, 708497, 708497. A ver si lo tienen por ahí. Y ya empezamos a ver algunas respuestas. En su navegador pongan menti.com y enseguida les va a pedir un código. Y el código es 708497. ¿Será necesario regresar a la escuela? Miren, ya por ahí tenemos 11 personas dicen que sí, 3 dicen que no. A ver, ¿alguien más? Espero que todos puedan entrar. La aplicación se llama menti.com. Lo pueden usar desde su teléfono o desde su computadora o su iPad, si es que tienen por ahí su iPad. Y vean, 15 personas dicen que sí, 4 dicen que no. Esto es muy interesante, ¿no? ¿Será necesario regresar a la escuela? Muchos de los papás, según las encuestas que Ana Pacheco nos presentó, dicen, ay no, yo ya quiero que mejor no regrese a la escuela y la educación se la doy aquí en la casa. Pero vean, 21 personas dicen que sí, se ve la gran diferencia contra 4 que dicen que no. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, que es muy interesante. La siguiente es, ¿y por qué sí o por qué no? Vamos a ver. Ustedes ahí mismo ya tienen la siguiente pregunta. Si nos pueden responder con alguna frase corta, ¿por qué?
¿Por qué será necesario regresar a la escuela o por qué no es necesario regresar a la escuela? ¿Qué opinan ustedes, señores directores? Acuérdense que la aplicación es Menti, porque hay que socializar. Esta es una muy buena razón. Solitos en la casa no vamos a socializar. Vean también ustedes para interactuar, ¿no? Que está muy en relación con el socializar. En preescolar necesitan socializar con pares, desde luego, ¿se dan cuenta? Va por el lado de fíjense, esta otra respuesta, para la formación integral. Qué importante es volver a ver a la escuela la formación integral, ¿no? Sin embargo, dicen muchos que no por el riesgo que sigue latente, ¿no? El riesgo de la salud, ¿no? Por la falta de conciencia, ¿no? Para relacionarse entre pares. Solo si es seguro, sí, pero de manera híbrida para no perder lo aprendido. Vean, ¿no? Pero también la podríamos hacer la escuela totalmente a distancia, se quedan en su casita y ya está, ¿no? Fíjense, por el acompañamiento emocional y social, ¿no? La escuela es el lugar donde se aprende a trabajar en equipo, claro, con una nueva normalidad e interactuar. Desde luego, nos va a exigir, es una nueva realidad la que vamos a tener enfrente y desde luego una nueva realidad educativa que tenemos que reinventar y que redescubrir juntos, ¿no? Pueden seguir los niños con clases virtuales, no necesitan regresar de forma presencial, pero vean los otros, pero ahí es donde socializamos y sobre todo en los pequeños, y es donde se aprende a trabajar en equipo. Dice, porque las medidas sanitarias no están preparadas para un regreso de tal magnitud, ¿no? Tampoco las aulas, hay que buscar otros medios para cuidar, nutrir, alimentar y ver la integración, ¿no? Es necesario para aprender de los demás. Evidentemente tenemos este riesgo, que yo creo que las 4 o 5 personas que dijeron no es necesario, sobre todo por el riesgo, ¿no? Otros dicen, desafortunadamente, las medidas implementadas para resguardar la salud no serán tomadas por todas las personas, ¿no? Desde luego es importante por todos los temas de socialización. Pueden seguir, no necesitan regresar de forma presencial, aprender de los demás. El niño necesita socializar y estar fuera del contexto familiar y aprender otras formas de convivencia. Evidentemente la escuela lo da, ¿no? Es importante socializar, pero también la salud, ¿no? Vean, pues, qué interesante, vamos a guardar este Menti y lo vamos a grabar para enviárselos posteriormente. Yo considero que estas son ahorita preguntas esenciales frente a la reapertura de las escuelas. Si me permiten, voy a compartir nuevamente mi presentación para que juntos reflexionemos a mí me interesa mucho ver con ustedes el que retomemos las finalidades del centro educativo, ¿no? Lo voy a poner así de manera amplia para que ustedes lo puedan ver. Es muy interesante poder reflexionar nuevamente, señores directores, estos 3 fines que nosotros en el IDEAC hemos encontrado sobre la gran distinción entre la familia, el centro, un centro de convivencia, una iglesia. A ver, ¿qué es lo que nos define al centro educativo? Y a nosotros nos gusta definirlo por los fines que persigue, ¿no? Primeramente tenemos el colaborar con las familias o con la persona en su formación integral. Si reflexionamos un poco en esta parte, esta palabra tan usada entre nosotros y que a veces hay que volver a valorar, es una formación tanto física, mental, moral, espiritual, social, es decir, es volver a tomar en cuenta todas las dimensiones de la persona, ¿no? Evidentemente la salud ahorita forma parte integral desde el punto de vista del cuidado de la salud, pero cuidando la salud, consideramos que es importante el retomar nuestros fines, que es formar integralmente a la persona. Uno de los segundos elementos que vemos en los centros, como que se distingue, es que a través del centro se
preserva e incrementa el patrimonio cultural de la humanidad. Es a través del centro donde la cultura se vuelve rica, toma sentido. Y por cultura entendemos la ciencia, la tecnología, las humanidades. Y ese incremento, porque no solamente es transmitir el patrimonio cultural, sino también se incrementa porque a través de la investigación y de la ciencia y su difusión, pues evidentemente se incrementa. Y gracias a esto, la institución educativa, todas las escuelas de todos los niveles, estamos orientados también a elevar la calidad de vida de la población en la que estamos inmersos. Solamente es a través de la escuela donde vean, y se ha dicho mucho, es la palanca del desarrollo social. Se vive mejor, se respetan más los derechos, hacemos mejores ciudadanos, hacemos, y algo urgente que necesitamos, pues ciudadanos en la vida política también, ¿no? Entonces, el centro tiene una gran finalidad hoy y siempre, y vean también lo que les quiero compartir de algunos marcos internacionales que leí y que los he podido compartir con otros directores, ¿no? ¿Qué dice el Banco Mundial? Se juntó el Banco Mundial, la UNICEF y la UNESCO, y vean lo que concluyen. Entre más tiempo pasen los niños fuera de la escuela, a corto plazo, tenemos las siguientes consecuencias. Se reduce la capacidad de los alumnos y su motivación para aprender. Entre más tiempo pasemos, menos van a querer aprender. Nos va a costar más trabajo el desarrollar sus capacidades y motivación. También es más probable que un buen porcentaje de alumnos ya no regresen a la escuela. Esto sobre todo en las zonas más vulnerables, más pobres de nuestro país, porque se van dando embarazos tempranos, se van dedicando a ciertos trabajos remunerados y prefieren trabajar que estudiar, la explotación sexual, etcétera. Se crecen también, el bienestar psicosocial de los alumnos se ve afectado. Hemos visto cómo se han incrementado los niveles de violencia familiar y cómo se afecta la seguridad de la niñez y juventud. Y esto, fíjense quién lo dice, ¿no? El Banco Mundial, la UNICEF, la UNESCO, y a largo plazo se tienen otras consecuencias. La economía decrece ante la disminución de personas preparadas y competentes. Esto es una realidad. Aumenta, por tanto, la desigualdad social. Hay más pobreza, ¿no? Y ya hemos visto ahorita cómo la brecha de aquellos alumnos que no han podido tener un acceso a través de las plataformas digitales, y vamos viendo que cada vez se va abriendo más la brecha y la desigualdad e injusticia social desde el punto de vista educativo, ¿no? Empeoran los resultados sanitarios entre gente menos formada, menos resultados sanitarios vemos los niveles de inconsciencia en la calle de personas que salen, por ejemplo, sin su tapabocas, gente que todavía no cree que esto del coronavirus es real, ¿no? Entonces se empeoran los resultados sanitarios y desde luego hay un factor importantísimo que se reduce la cohesión social. O sea que el costo social de tener cerradas las escuelas es alto, señores directores. Y yo en medio de este marco quiero darle la bienvenida a Ceci con esta reflexión que tenemos sobre todo el marco de psicosocial importante dentro de los centros educativos. Ceci, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Dejo de compartir la pantalla para dar la entrada a esta sesión que suena muy interesante. Muchas gracias, Ceci. Maru, muchísimas gracias a ti y a todos los amigos que están compartiendo este café con nosotros. Revisando ahorita la lista de participantes, encuentro a grandes amigos y a muchos seguidores que han estado con nosotros desde el primer café. Muchísimas gracias. Fíjate que este análisis que nos haces de la importancia de la escuela, pues nos deja como mucha tarea pendiente. Yo estaba leyendo hace poco una reflexión que hablaba de que anteriormente, cuando yo creo que a nosotros nos tocó, a algunos de nosotros sí nos tocó, a nuestros papás, a nuestros abuelos, decían que había 3 ámbitos educativos para los niños, que era la calle, la escuela y la familia. Con la inseguridad, muchas veces ya la calle ya no es ese lugar donde nos educábamos, y ahora pensamos en nuestros hijos y en nuestros alumnos. Yo les aseguro que es raro el que dice que sí sale a jugar a la calle. Entonces, la calle ya no es un ambiente
que eduque, ¿verdad? Con esta pandemia, la escuela también se cerró y solamente queda la familia. Yo creo que ahora el reto es cómo nosotros, desde donde estamos y dando educación a distancia, podemos hacer que la escuela vuelva a ser este espacio de socialización y de educación para nuestros alumnos. Vamos a reflexionar, como decía Maru, ahora sobre la parte socioemocional, que hemos oído que está en todos lados, dicen, ¿verdad? Que no nada más educamos la parte académica, sino también las emociones, pero pocas veces nos dicen qué tenemos que hacer. Y sobre todo es, bueno, ¿cómo nosotros vamos a encontrar esa estabilidad emocional que necesitamos para poder educar a nuestros niños en un ambiente seguro? Yo aquí quisiera empezar haciendo esta reflexión, ¿no? ¿Cómo queremos lograr estar bien en un ambiente tan adverso, ¿verdad? Si nos planteamos desde el punto de vista como directores, pues cuando yo digo soy director, es con todo ese peso que tenemos sobre nuestras espaldas de atender todo lo que se está presentando y cómo mal que bien hemos salido adelante en poder resolver esto para que nuestros alumnos aprendan bien. Yo creo que la mayoría de nosotros ya cerramos el ciclo, pero con toda esta carga, ¿verdad? De soy el director, soy el que tengo que dar respuesta, soy el que debo dar certeza a mis colaboradores, a los papás, a mis alumnos. Mi equipo me voltea a ver como diciendo, ¿ahora qué hacemos? ¿Para dónde vamos? Y yo mal que bien fui dando respuesta a esto, ¿verdad? Los padres de familia nos exigen, en la mayoría de los casos, a veces nos agradecen, nos apoyan o nos jalonean, ¿no? Y por otro lado, también tuvimos alumnos desconcertados, preocupados, desmotivados, presionados, ya cansados, y todo esto está sobre nuestras espaldas. ¿Cómo yo voy a encontrar estabilidad en un ambiente tan adverso? Esa sería como la preocupación, ¿no? ¿Qué tuvimos que hacer o qué tenemos que atender en nuestro colegio? Pues primero que nada, yo les diría, queridos directores, pues tenemos que cerrar con calidez, pero haciendo que los resultados que tuvimos este ciclo escolar se noten. Como siempre Maru nos dice, cómo cacareamos el huevo, ¿verdad? De todo esto que hicimos bien, todo esto que nuestros alumnos aprendieron, los papás lo tienen que ver, tiene que ser evidente para que entonces todos digamos, valió la pena todo lo que hicimos. Pero también cómo, y eso es lo que quiero tratar a lo largo de esta charla, cómo tenemos que cerrar con calidez a pesar de la distancia. Tenemos que Ceci, no se ve la sí, presentación. La dime, presentación no se ve. La presentación, Ceci. ¿no se está viendo? No. Uy, pues no sé qué hacer porque yo la estoy Sí, sí se compartiendo. ve, sí se ve. Sí se ve, ¿Sí se sí la ve? estamos viendo. Perfecto, entonces Ah, estoy yo nada ok. más. Sí la estamos Perdón. viendo. Ah, bueno. ¿Sí la ven otra vez? Sí, Sí, sí se Bueno, ve. gracias. sí la vemos. Muy bien. Para que podamos nosotros estar tranquilos, pues no nada más es que hagamos Dalai y nos tomemos un té, ¿verdad? Sino que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Aparte de cerrar el ciclo con calidez y con que los resultados sean evidentes, pues el desarrollo de un plan estratégico con nuestro equipo directivo. Ya no podemos tomar soluciones de manera unipersonal, sino tenemos que subir a nuestro equipo esta toma de decisiones, que ahora son tan difíciles y tan complejas. Tenemos que plantear posibles escenarios para el regreso y estar preparados para todos ellos. Y algo muy importante que no tenemos que descuidar, aunque sean vacaciones, es la comunicación oportuna con los papás y con nuestra gente. Si hacemos esto, pues creo que podemos respirar tranquilos porque sabemos que estamos haciendo lo que nos toca. Ahora, ¿cómo atendemos la parte socioemocional? Y para esto, bueno, yo les diría, primero, yo creo que a lo largo de esta contingencia hemos identificado en nosotros o en nuestro personal o en nuestros papás algunos síntomas que a lo mejor unos ya los superamos, otros los seguimos sintiendo, pero que creo que es importante que como líderes de una gran comunidad estemos al pendiente y seamos sensibles de lo que nuestra gente pueda sentir. Podría ser como esta falta de sueño o estos sueños que no nos dejan descansar, la dificultad para concentrarnos o para recordar cosas que dices, híjole, esto yo sabía, ya no me acuerdo, la irritabilidad intensa que podemos presentar algunos de nosotros o algunos síntomas físicos como dolores de cabeza, problemas digestivos, tensión, ansiedad o estas ganas de llorar
sin razón aparente, o este miedo, tristeza, nerviosismo. Si desafortunadamente hemos tenido una pérdida de alguien conocido o alguien cercano, pues ese duelo y esa tristeza que se siente de dejar de ver a alguien que queremos. Algunas situaciones como taquicardia, tensión muscular, temblor en las manos, preocupación exagerada, como les decía, irritabilidad, pérdida de apetito o al contrario, una necesidad compulsiva de comer, y también relaciones, problemas de relaciones interpersonales. Todo esto, pues, pueden ser síntomas de ansiedad y entender que nos está pasando porque estamos viviendo una situación muy, muy difícil y que muchas veces no sabemos cómo gestionar bien. O puede haber veces que dices, ya la libré, estos días he estado muy bien, y luego pasa algo que te detona y te hace sentir otra vez sumamente angustiado. Estos síntomas son muy importantes que los tomemos en cuenta, sobre todo si vemos que en el tiempo persisten. Maru nos comentaba de una encuesta de Consulta Mitofsky que salió esta semana, donde decía que ha subido en un 35% los niveles de ansiedad en personas de 18 años o más. Eso es terrible. Imagínense cómo vamos a manejar la ansiedad, la angustia, la depresión, que también ha subido mucho, los altos índices de violencia intrafamiliar que todos sabemos y que ahora nos preocupan tanto, y que de una manera errónea yo creo que el gobierno nacional respondió pues de una manera incorrecta, ¿no? Con una campaña, no sé si ustedes la vieron, de Cuenta hasta 10, que obtuvo muchas críticas, porque decir, el problema no es que aguantemos, ¿no? Sino es qué hacemos ante una situación de violencia en un lugar donde yo me tengo que sentir segura. Y ahora hay una campaña enfocada más hacia las mujeres que habla de cuáles son las herramientas que pueden tener para si viven una situación así, cómo salir de casa, cómo llevar una mochila con sus pertenencias más importantes, a quién acudir, qué hacer. Bueno, suena terrible, pero qué bueno que ahora existan estas herramientas que pueden ayudar a esas personas que se la están pasando tan mal. Cuando estos índices de malestar persisten, como podría ser ese temor, esa apatía o depresión, los problemas físicos que ya habíamos hablado en la diapositiva anterior, o esos sentimientos de culpabilidad o sentirnos todo el tiempo somnolientos, o pensamientos suicidas, conductas autodestructivas. Ya estamos aquí hablando de situaciones más graves, pues evidentemente tenemos que pedir ayuda. Claro que somos los directores, pero nosotros no vamos a resolver esto, sino que tengamos la capacidad de orientar a nuestra gente y decir, oye, te estoy viendo muy alterado, te estoy viendo muy deprimido, te estoy viendo de tal o cual manera, pide ayuda profesional. Y a esto, pues, yo los invitaría a que estemos pendientes, porque a veces pueden ser gente cercana o puede ser un papá. En una ocasión recuerdo que en estas primeras semanas de clases en línea, una maestra me comentó de cómo se vio en las clases un papá desesperado, ¿verdad? Que quería fuerzas que su hijo estuviera sentado en la silla y cómo le apretaba los hombros para que se quedara ahí. Pues evidente es un papá que tiene mucha angustia, que tiene mucha presión. Si nosotros vemos eso, el que te puedas acercar a él o a ella y decirle, atiéndete, busca a alguien que pueda apoyarte, ¿no? Ahora, ante esto es cómo podemos ser un buen líder emocional. Y para esto les quiero compartir 5 ideas que nos pueden ayudar para ser buenos líderes en estas épocas tan difíciles. La primera es que nosotros en nuestra comunidad promovamos la expresión de emociones. Esto aparentemente es un poco a contrasentido porque tradicionalmente no está bien visto compartir emociones en una situación de trabajo, ¿no? O sea, yo te contrato, tú vienes aquí, trabajas y yo te pago, ¿no? Pero estamos viviendo esta situación que nos pone nuestras emociones y sentimientos a flor de piel, que es importante brindar un espacio seguro donde nuestros maestros, nuestros papás, nuestros alumnos puedan expresar cómo se sienten. Sobre todo porque las emociones actualmente son muy cambiantes. Yo digo que de pronto todos nos volvimos volubles.
¿verdad? Ahorita me siento bien, pero si viene un papá y me cuenta algo, a lo mejor me pongo muy angustiada, y luego viene mi hijo y me dice otra cosa y a lo mejor exploto, y luego otra vez ya viene mi esposo y me dice bájale 2 rayitas y me calmo, ¿no? Estamos como en una situación donde las emociones son sumamente cambiantes y tenemos que tener el espacio para expresarlas. Y yo les diría, como líderes de nuestras instituciones educativas, hay que promover esos espacios adecuados con las personas adecuadas para expresar las emociones. La segunda idea que les quiero compartir es que nosotros como directores tenemos que estar efectivamente presentes con nuestro personal. La distancia profundiza ese sentimiento de soledad, ¿no? Decían, por ejemplo, que hay estudios de la gente que hace outsourcing, que no depende propiamente de una organización, sino que se va contratando en distintos lugares, cómo cuesta trabajo, al no haber sentido de pertenencia, pues luego sufren como mucha soledad, ¿no? Mucho el decir, pues sí estoy aportando, pero acabo mi chamba, tengo que buscar otra y ya no pertenezco a ningún equipo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que hacer que nuestra gente se sienta valiosa en nuestras escuelas, que contamos con ellas, que son importantes y que también a ellos les quede claro qué espacios de comunicación pueden tener con nosotros? Oye, ¿tienes mi correo? Escríbeme. ¿Tienes mi número de WhatsApp? Por favor, mándame un mensaje y yo voy a estar ahí si se te ofrece algo. Podemos tener una llamada telefónica, podemos generar una videoconferencia. Que ellos sepan de qué manera pueden contactar con ustedes. Otra idea es que ustedes, a la hora de relacionarse con su personal o con los papás, sepan hacer preguntas significativas. Decíamos un poco, hay que brincar más allá del ¿cómo estás? Porque ¿qué van a contestar? Bien, ¿no? Sino que yo sepa hacer preguntas donde logre conectar con empatía y con comprensión hacia la otra persona. Por ejemplo, ¿qué de lo que has logrado te hace sentir orgulloso? Eso ya va más allá de cómo estás, ¿no? O, ¿qué es lo que has aprendido durante la cuarentena? ¿Cómo te hace sentir eso? ¿Qué te costó más trabajo? ¿Qué hiciste bien? ¿No? ¿Cómo te retroalimentaron los papás? Hay tantas cosas. Y algo muy importante que no olvidemos, preguntarles, ¿cómo está tu familia? ¿Cómo estás? Cada quien tiene una realidad distinta en sus casas. A lo mejor para lo que a mí solamente ha sido un poco aburrido, para otra maestra puede ser un verdadero infierno. Decir, es que tengo 5 perros, 2 gatos, mi abuelita, el hijo chiquito, mi sobrina, ¿no? Y mi tía enferma. Y a ver, ahora con todos esos, ¿cómo has transitado por esta pandemia? Creo que las realidades son muy distintas y tenemos que dar la oportunidad a que cada quien platique cómo está y cómo ha transitado por esto. Otra idea es la escucha activa. Para una buena comunicación, primero tenemos que saber hacer preguntas inteligentes, preguntas atinadas y por otro lado, saber escuchar cuando nos respondan, ¿no? El que sepamos estar presentes para sostener a la persona cuando nos está diciendo algo que le preocupa o le duela o le inquieta y que sepamos escuchar. Para esto, y ustedes estoy segura que conocen, hay muchas herramientas como el parafraseo. ¿Verdad? Si él te dice, oye, es que me siento angustiado o es que no sé qué hacer porque pues mi esposo sigue enfermo. Y poderle decir, oye, a ti lo que te preocupa es que no sabes cómo reaccionar frente a la enfermedad o que todo lo que has hecho no ha funcionado para que él se cure, ¿no? O sea, que podamos parafrasear para que ellos nos expresen cómo se sienten. Hacer preguntas oportunas, pero fíjense, aquí las preguntas no van dirigidas en cuanto a saber los detalles. Oye, ¿y cuánta temperatura tuvo ayer? ¿Y se comió sus 5 medicinas? ¿Y dónde estaban? No, 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 sino es cómo te sientes, cómo se siente él, cómo te puedo ayudar, qué soluciones has encontrado. O sea, que vayan más las preguntas para que la persona pueda ir encontrando soluciones, más que como saber los detalles y la información del hecho. Utilizar un lenguaje verbal de genuino interés. Hay que aprovechar que tenemos cámaras y que podemos pues vernos por medio de una pantalla, pero finalmente vernos. Entonces, que vean que estoy enfocado hacia el frente, que mis hombros están alineados a los hombros de la otra persona, que tengo contacto visual, un poco
chistoso, pero finalmente se puede hacer un contacto visual, que yo asiento y que digo, qué bien, oye, qué interesante, oye, cuéntame más, porque entonces vamos a hacer que la persona nos siga contando, ¿no? Y algo muy importante que a veces, pues a mí no me sale, ¿verdad? Es evitar juicios y dar consejos. No nos están platicando para que les resolvamos el mundo, sino para que los oigamos. Y si en determinado momento creo que lo que yo le puedo decir ayuda, le pregunto, oye, ¿te gustaría que te dé mi opinión? ¿O te gustaría que te comparta algo que me pasó similar y cómo lo solucioné? Y solo si la persona te dice que sí, pues entonces ya vas adelante con tu sabiduría, ¿no? Entonces, esta parte creo que tanto del hacer buenas preguntas como de la escucha activa, pues es un arte que tenemos que ir desarrollando poco a poco. Y que si no nos sentimos seguros en cómo hacerlo, pues vamos empezando con personas con las que nos sintamos cómodos y vamos a ir viendo cómo luego podemos hacerlo de una mejor manera. Y la última sugerencia que les quiero hacer, y no por ello la menos importante, es que ustedes se cuiden a sí mismos. Ustedes, y sobre todo como líderes de una institución o de una sección de su colegio, tienen que ser ejemplo de decir, yo soy responsable de mi propia estabilidad emocional. Tengo que ser honesto conmigo mismo y decir cómo me siento, identificar qué necesito. Híjole, ahorita necesito estar un poquito aislado, o necesito descansar, o necesito compartir con alguien esto que me está pasando. Buscar lazos que nos reconforten. Si extraño mucho a mi amiga con la cual he hecho el chisme, pues la busco y le digo, oye amiga, ¿cuándo nos vemos? Tenemos que hacer una cita porque hay 1000 cosas que quiero platicarte. O si necesito hablar con mi jefe o necesito hablar con mi mamá, pues que yo pueda encontrar estos espacios para hacerlo y no nada más que diga, ay, pasan las semanas y no puedo hacer lo que yo quiera. Pues quien tiene que gestionar eso eres tú, y que nosotros seamos responsables y que también nuestra gente nos vea que somos capaces de ir gestionando este bienestar para mí, que luego se va a reflejar en bienestar para los demás. Que seamos capaces pues de estar centrados, de decir, estoy aquí y en el ahora. Puedo disfrutar lo que me está pasando y no estoy pensando de que no saqué la ropa de la lavadora y que no mandé este mail y no le contesté a este papá. A ver, concéntrate en lo que estamos haciendo ahorita y vele dando a cada cosa un tiempo para que te puedas relajar, para que puedas estar en donde estás, ¿no? En el aquí y en el ahora, como dicen. Y si podemos meditar o hacer oración, pues maravilloso, ¿no? Esos espacios para ti mismo son muy, muy ricos. Y otro elemento que a mí me gusta mucho es practica la compasión. La compasión va más allá de la empatía. La empatía es cuando tú puedes sentir lo mismo que el otro siente y si está en una situación de desventaja, puedes decir, híjole, pobre, me imagino cómo se siente, ¿no? La compasión va más allá. Empatizo con cómo tú te sientes, pero tengo la fortaleza y las herramientas para ayudarte. Nosotros queremos ser gente compasiva, gente que ayuda a los demás porque siente el dolor de otros y que también puede enseñar a otros a ser compasivos, porque eso es lo que queremos en nuestra comunidad educativa, ¿no? Entonces, bueno, una vez que tomamos ojalá estas sugerencias de cómo podemos ser mejores líderes emocionales, cómo sentirnos mejor con nosotros mismos, quisiera darles ahora unos tips de qué tenemos que hacer para el regreso a clases en esta parte del desarrollo socioemocional. Pues miren, tenemos que trabajar con todos, con nuestro personal, con los padres de familia y con nuestros alumnos. ¿Qué tenemos que hacer? Y aquí hay unas ideas muy, muy concretas, porque luego queremos pasar a que ustedes nos platiquen por medio del chat alguna pregunta, algún comentario de algo que les ha funcionado bien o alguna inquietud que quieran compartir. Fíjense, primero yo les diría, este desarrollo de habilidades socioemocionales no tiene que quedar como a la buena voluntad de los maestros. Decir, ay, como Miss Lupita es tan mona, pues ahí le voy a decir que platique con los niños, ¿no? Para que no se angustien. Bien por Miss Lupita, pero no es suficiente. Tiene que haber un programa estratégico en las escuelas de cómo vamos a trabajar el desarrollo de esta competencia en toda la comunidad educativa. ¿Qué voy a hacer con mi personal? ¿Qué voy a hacer con los papás? ¿Y qué voy a hacer, por supuesto, con mis niños? Estos programas tienen que crear espacios donde
podamos reconocer nuestras propias emociones. Muchas veces, y sobre todo dicen que ese es mal de los hombres y me van a perdonar, es cuando dices, ¿qué te pasa? Y dicen, no, nada. Y traen una carota que dices, obviamente sí les pasa algo, pero a lo mejor ni ellos saben expresar con palabras qué les está pasando, ¿no? Entonces, esos espacios donde podamos reconocer cómo nos sentimos, donde podamos identificar cuáles son nuestros valores personales y los institucionales, porque cuando los valores míos y los tuyos se contraponen, es cuando surgen las diferencias y los conflictos. Si yo tengo claro lo que es importante para mí y tú, por ejemplo, me estás diciendo una mentira y yo valoro mucho la honestidad, entonces puedo entender por qué me enojo tanto. Oye, es que yo te pedí sinceridad y me estás mintiendo y eso me enoja muchísimo. Si yo soy capaz de identificarlo y de expresarlo, voy a encontrar la solución más rápido. Tenemos que también caminar con nuestra comunidad en el autoconocimiento, que seamos capaces de irnos entendiendo, de irnos conociendo a nosotros mismos y saber qué me gusta, qué no me gusta, qué me preocupa, qué me hace enojar, qué me angustia. Y así puedo ir trabajando lo que cada una de estas cosas me va generando. Practicar la empatía y la compasión. ¿Cómo hacer la distancia, no? Por ejemplo, el servicio social es algo que se presta mucho para eso. Si ahorita no podemos hacer servicio social, ¿qué actividades generamos para trabajar empatía y compasión? Sería como algo a pensarle. Tenemos que ser creativos para hacerlo. Y trabajar en la autoconciencia, ¿no? Es decir, a ver, aquí y ahora, ¿cómo me siento? ¿Cómo me siento cuando hago la clase de fútbol en línea? ¿Cómo me siento cuando como en mi casa y luego tengo que ayudar a lavar los trastes? No sé, ¿no? O sea, se pueden trabajar muchos elementos de la autoconciencia. Algunos ejemplos que podríamos seguir trabajando más concretos, pues es fomentar el trabajo cooperativo, alimentar el diálogo y la participación. Esto yo creo que, queridos directores, es que es todo un reto. Si vamos a continuar con las clases a distancia o de manera híbrida, es qué herramientas tecnológicas voy a utilizar para realmente lograr un trabajo cooperativo entre mis alumnos, para que haya diálogo, para que las participaciones de cada uno sean escuchadas y valoradas. Ahí tenemos un gran reto, pero lo tenemos que hacer. Otra idea que me gustó mucho es que el saludo matutino, o sea, cuando nuestros niños se conectan y pasamos lista, que no sea nada más como un trámite administrativo de, ya vi que de mis 22 niños llegaron 21, muy bien, ¿no? Sino que sea un espacio de encuentro y de reconocimiento de cada uno. Oye, Erika no está, ¿qué le habrá pasado? Y entonces a lo mejor un niño dice, ay, pues a mí ayer me dijo que le dolía la garganta. Oigan, pues ¿quién se encarga de cuando termine la clase hablarle a Erika para ver cómo está? ¿No? O sea, que los alumnos se sientan importantes y que cuando alguien no está, la maestra se dé cuenta y lo extrañe. Y entonces yo, alumno, voy a querer estar, porque la maestra sabe que no estoy y que hago falta en el grupo. Se me hace como un detalle muy lindo, pero muy, muy importante. Otro elemento que tenemos que considerar es crear espacios de orientación y de consejo individual. Si tienen un buen equipo psicológico dentro del colegio, yo sé que muchas escuelas lo hicieron y con mucho éxito, el crear espacios donde los chicos y hasta los papás podrían solicitar una videoconferencia y hablar con el counselor, con el psicólogo, con el tutor, para platicar un poco de cuestiones que van más allá de lo académico. Y por otro lado, como les decía, algo que no hay que descuidar es la comunicación con las familias. ¿Qué tan creativos podemos ser para que los papás estén enterados de por dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo para recibir a sus hijos? ¿Qué estamos haciendo para que todos estemos bien? Creo que también es algo, un elemento que no podemos descuidar. Y algunas cosas que podemos hacer específicamente en las clases, pues es, y que por eso creo, queridos directores, que tenemos que capacitar a nuestros maestros, es cómo hacer dentro de nuestras clases ejercicios de concentración, donde ellos puedan hacer que sus alumnos sean capaces de estar en el aquí y en el ahora, y que sean capaces de disfrutar y de vivir el momento presente. Creo que eso es algo, afortunadamente hay muchas técnicas, mucha información, pero tenemos que preparar a nuestros docentes para que sean capaces de generarlos en sus espacios de clase. Que haya espacios de toma de contacto, de cómo se sienten,
cómo les fue este fin de semana, cómo van las cosas en su casa, y a lo mejor cada día ir hablando de un tema distinto, pero que vaya ayudando a los chicos a que tomen conciencia de cómo se sienten y cómo están. Que sean capaces de reconocer sus emociones, pero para esto es muy importante que sepamos describirlas y que sepamos ampliar ese vocabulario de emociones. Ahora los jóvenes pues dicen que están cool, que están bien, que está chido, que está guay, ¿no? Dependiendo de los ambientes, y de ahí no lo sacas, ¿no? O si no está muy bien, pues pueden decir, pues X. ¿Y qué es X? Entonces, creo que es importante desarrollar ese vocabulario de emociones, tanto de emociones positivas como emociones negativas. O sea, X es que te sientes triste, cansado, hastiado, impotente, frustrado. ¿Se fijan? O sea, hay distintos niveles y nada de eso es lo mismo. Enseñar a sus niños a que ellos sean capaces de expresar exactamente cómo se sienten es muy valioso. Yo siempre digo que es como les estás dando como un seguro de vida, porque ellos van a saber expresar las emociones y gestionarlas de manera adecuada. Eh, Otro elemento que es importantísimo es fomentar el arte, tanto la apreciación de las obras de arte como la creación, que ellos puedan crear una obra de arte, decir cómo se sienten y que expresen cómo se sienten, qué fue lo que vivieron al hacer la obra, ¿no? Otra que es muy importante es generar vínculos profundos. Y eso empieza desde el maestro, cómo lo recibe, cómo los mira, cómo los extraña, cómo les hace sentir que pertenecer al grupo de quinto A es lo máximo y que fue lo mejor que les pudo pasar, ¿no? Estar con la Miss Lupita y no con otra. Eso nosotros tenemos que modelarlo para que ellos también vayan aprendiendo a cuidarse entre ellos, a motivar el respeto y el reconocimiento a la diversidad. En mi grupo hay niños, como decimos, de chile, de mole y de manteca. Todos somos distintos, pero todos somos valiosos y merecemos el respeto de los demás. Entonces, ¿cómo generar espacios para mostrar la diversidad y que todos aprendamos a respetarlas? Puede ser desde cómo es mi casa, qué desayuno, cómo es mi familia. Y entonces nos conocemos y nos respetamos y nos queremos así de distintos como somos, ¿no? Otra idea que tomé de UNICEF Chile es conformar parejas de emergencia. Y esto se me hizo muy simpático. Es un poco a lo mejor como el Big Brother que hay en otros sistemas, pero es el que cada niño, pero esto es dentro del salón, o sea, no uno más grande, sino dentro del salón, hagamos parejas de emergencia. Entonces, si mi pareja no vino, yo tengo que investigar por qué no vino. Si mi pareja está triste, yo tengo que ayudarla a solucionar el problema. O sea, que yo sea responsable de uno de mis compañeros. Y algo también muy importante que creo que tenemos que ser muy creativos, para hacerlo a distancia es practicar la generosidad. ¿Cómo le hacemos para poder ser generosos entre nosotros? Y para que ellos, si van a seguir en su casa, que puedan ser generosos con su mamá, con sus hermanos, con la persona que se lleva la basura, con quien ustedes quieran. Pues estas son, queridos directores y maestros, algunas ideas que pensé que les podrían funcionar para que vayamos pensando cómo atender esta parte socioemocional el próximo ciclo escolar. Y por un lado también cómo yo les diría, me tengo que atender yo de manera personal para luego poder atender a mi comunidad. A mí nada más me gustaría dejarle algunas ideas de, a ver, ¿qué les sugiero que hagan en vacaciones? O que hagamos en vacaciones. Aquí como lo veo que no tengo internet. Independientemente de si mis vacaciones van a ser una semana, 2 semanas, 3 semanas, no lo sé, yo les diría, ojalá de verdad que puedan hacer como un stop, un alto y decir, a ver, sí que estoy silenciado por la voy a tomar mis vacaciones. ¿Qué voy a hacer en mis vacaciones? Pues algunas ideas. Haz una lista de lo que te gustaría hacer y nunca tienes tiempo. No, pues es que quiero arreglar este sillón, o es que quiero sembrar jitomates, o no sé, ¿no? Cultiva tus amistades.
Ahora pues es bien fácil, ¿no? Podemos establecer videollamadas con quien queramos a la hora que sea. Pues habla con tus amigos, lee un buen libro, ve las películas que te han recomendado y que nunca tienes tiempo de ver, escribe cartas de agradecimiento. Esto es tan bonito. Puede ser hasta un simple chat de WhatsApp, ¿no? Oye, tal persona que siempre es tan mona conmigo, pues le voy a escribir, oye, gracias por lo que has hecho tal y cual cosa que me hace sentir muy bien. O háblale por teléfono, escríbele un mail, ¿no? Cuida tus plantas, que dicen que eso tiene reconforta mucho el alma, ¿verdad? Porque nos da calma y nos transmite cosas lindas. Disfruta plenamente cada momento, ordena tus espacios personales, ¿no? El típico de que, pues voy a arreglar mis cajones, pues ojalá, porque es bonito ver cómo quedan cuando terminamos, ¿no? Cuida tu alimentación. Es importante que comas lo que te gusta, pero que comas sano y balanceado. Duerme con un horario estable, ¿no? O sea, no te desveles viendo toda la serie, los capítulos de la serie que te encanta y te duermas a las 4, sino pues date tiempos, duérmete a tu hora, despiértate temprano, mantente activo, ¿no? Haz la actividad física que más te guste, correr, no sé, hacer yoga, hacer step. Hay tantas cosas y tantos videos maravillosos en YouTube que yo creo que no es, que el pretexto no es que el gimnasio está cerrado, ¿no? Sino hay mil cosas padrísimas que podemos hacer en nuestra casa. Mantente conectado, también es importante, ya lo había dicho. Haz una pausa cada día, y esto es muy lindo, para la reflexión y la oración, un poco como para el agradecimiento, ¿no? Decir, a ver, ¿cómo me fue hoy? ¿De qué tengo que dar gracias? ¿Qué me gustó? ¿Qué hice bien? ¿Qué estuvo padre? ¿Qué me costó trabajo? Y muchas veces en el día a día no tenemos tiempo, pero yo espero que en vacaciones sí. Y sobre todo, queridos directores, yo les diría, descansen, pero de verdad descansen, y también dejen que los otros descansen, ¿no? O sea, sé que hay mucho trabajo, sé que tenemos que pensar cómo vamos a regresar el próximo ciclo, que nadie sabe bien de qué se va a tratar, pero hace falta este impas en nuestra vida de locura, ¿no? Les digo, sea una semana o dos lo que nos toque, pero vamos a disfrutarlo plenamente. Y yo les diría que nos quedemos sintiéndonos exitosos porque dimos más de lo que nos dieron, ¿no? Y esta frase me encantó porque yo estoy segura, queridos directores, que ustedes dieron mucho más de lo que tenían que dar, ¿no? Nos desdoblamos y sacamos ideas hasta debajo de las piedras. Pues siéntanse satisfechos, siéntanse contentos porque hicieron lo que tenían que hacer. Disfruten para que regresemos con ánimo a trabajar todo esto tan importante para el regreso a clases. Pues muchísimas gracias. Y ahora me gustaría que pasáramos con Maru a ver si tiene alguna pregunta de parte de ustedes. Claro. Ceci, muchísimas gracias. Nos has dejado verdaderamente con muchas inquietudes, haciendo énfasis en esta parte que a veces la tomamos como en un plano secundario, como para después, ¿no? No sé si a ustedes les pasen, señores directores, pero pues todo lo que me llegó, que las óperas que iban a ver gratuitas y que un montón de series muy bonitas, unas culturales, otras divertidas. De hecho, yo hasta compré 2 libros y les he de comentar que medio los he hojeado, pero no he tenido tiempo verdaderamente para darme tiempo. Sí, así es. Esto que dice Ceci, yo creo que es muy, muy importante. No podemos dirigir un centro, no podemos dirigir, ya me imagino, a un director con tantos alumnos, con tantos maestros que nos voltean a ver y ahora qué sigue, ¿no? Es un peso fuerte, no cualquiera puede con ello. Así pero para poderlo hacer y con mayor vigor, evidentemente tenemos que tomar un descanso y tenemos que darnos un tiempo para nosotros, ¿no? Esto me parece muy importante y que en el regreso a clases también podamos atacar, quizás este es uno de los primeros elementos, pero no sé si estás de acuerdo conmigo, en el que sobre todo relacionándolo con la primera pregunta que hice, ¿no? Si es importante reabrir las escuelas, y en las respuestas que vimos del por qué estaba pues la seguridad. Da miedo,
sí, en el fondo creo que lo que Claro. tenemos es mucho miedo a nivel personal, de contagiarnos, de que se nos contagie alguien en la escuela. Entonces, yo creo que parte de estar bien en la escuela es garantizar un cierto, un mínimo, ¿no? De seguridad en ese sentido. Y creo que, bueno, ahí hay varias recomendaciones, que también hay unos marcos internacionales que nos dicen, igual si lo abrimos por algunos días, etcétera, pero si tú empiezas por dar certeza de que vengan porque está todo lo necesario, es higiénico, etcétera, y damos ciertos elementos, evidentemente va a bajar ese estrés emocional, porque estamos así pensando todos los días que no puedo salir porque igual me muero, ¿no? O sea, en el subconsciente digo yo, y luego ya da hasta miedito salir. Pero Así tenemos es. finalmente que volver a hacer nuestra vida en una nueva realidad, como nos han mencionado, y que desde la escuela la tenemos que empezar a construir. Yo creo que este es un factor importante. Muchas gracias, Ceci, y me encantaría escuchar algunas preguntas de nuestros directores, algún comentario, alguna aportación adicional que quieran dar en esta reflexión de la parte socioemocional, lo importante que es el estar bien, ¿no? El bienestar. Sí, así es, Maru. Gracias. No, y yo creo que tienes razón. Lo primero que no nos puede faltar es esta seguridad física, de higiene, de salud que tenemos que tener en nuestras instituciones. Y yo creo que para eso pues ya nos estamos preparando y hay mucho de dónde tomar para hacerlo y hacerlo bien. Pero aparte de eso, nosotros como personas tenemos que estar bien para transmitir pues esa certeza de que podemos estar bien. Sí, sí, efectivamente. Ujú. Y también irle bajando a estos niveles de miedo que se nos ha incrementado por varios meses. O sea, Sí. no es de un día. Entonces, creo que también por eso estos niveles que la encuesta Mitofsky nos presentó en esta semana, alarmantes, por un lado de ansiedad y de depresión, ¿no? Ujú, Y ujú. que seguramente no estamos ninguno de nosotros vacunados contra eso. Y por eso lo importante que tu director estés primeramente bien, ¿no? Sí. Y te sientas seguro y bajarle esos niveles de ansiedad. Sí, muchísimas gracias. Me encantaría si alguno de ustedes, señores directores, quiere ampliar esta charla, quiere ampliar esta reflexión o alguna pregunta que quiera generarle a Ceci. Les voy dejando la palabra, señores directores. En lo que alguien se anima, yo quisiera decir que un elemento que no tocamos, pero que también ya es sabido por muchos de nosotros, es que nosotros tenemos que regular la cantidad de información que sobre la pandemia escuchamos. A veces es tanta que lo único que nos genera es angustia y ya no podemos hacer más de lo que estamos haciendo. Ahí yo también los invitaría a infórmense, pero una vez que ya escucharon el noticiero de las 7, ya, tan, ¿no? No oigan el de las 12 y el de las 4 y el de las 6 porque acabamos locos, ¿no? O sea, claro que hay que estar informados, pero no exageremos en estar, pues queriendo todo el tiempo saber a qué hora se murió el último muerto. Pues no, eso no es necesario, no nos va a aportar nada y solo nos va a generar mucha angustia. Uh-huh. Uh-huh. Ceci, están preguntando, Julia Salazar, gracias Julia, que dónde te podemos encontrar en redes sociales. Oye, pues es una vergüenza, en ningún lado. Pero algo tendremos que inventar para estar en redes sociales, Julia. Me dejas la tarea. ¿Eh? Y también Rebe Pérez dice, acá en Chapala hemos estado tranquilos. Qué Rebe, bueno. ¿nos puedes comentar por qué? ¿No llega por allá el coronavirus? También dice Lupita Rodríguez Muñoz, dice, gracias por lo acertado de las ideas, todo posible de realizar y que en verdad conforte el espíritu de toda la comunidad escolar. Qué bonito. Qué bueno. Y yo creo que es importante, ¿no? Que tomemos nuestra responsabilidad como líderes de que primero yo tengo que estar bien. A veces yo percibo que los maestros toman una actitud un poco como de, eh,
¿cómo se dice?, de víctimas, ¿no? De que, ay, es que lo que nos está pasando y ahora tengo que dar clases en línea y tantos niños y tanto que revisar, ¿no? Yo creo que tenemos que nosotros darles ejemplo de que yo tengo en mis manos la manera de estar mejor. Ante esta situación que nadie planeó, que a todos nos incomoda, ¿cómo le vamos a hacer para estar mejor? Y yo creo que lo principal es el ejemplo y que luego les des ideas muy concretas a tus maestros y les digas, órale, va, ¿no? Sí está terrible, tienes que calificar 38 cuadernos, ni modo, ¿no? ¿Qué más hacemos? Y ¿Te eso creo que ayudo? ayuda mucho. Sí, sí, o pásame unos. Dice María de Lourdes Jiménez que si le podemos recomendar alguna bibliografía para profundizar en el tema, Ceci. Claro, sí, si quieren se las mandamos cuando mandemos el resumen, pero por ejemplo Rafael Vizquerra tiene varios libros sobre educación socioemocional, es muy bueno y muy didáctico, se lo recomiendo. Uh-huh. Sí, muy bien. Entonces, anotamos de incluirles bibliografía. Claro Ahora que que sí. les mandamos, sí. Dice Rafael Castro, muchas gracias, Ceci, me dejas pensando mucho. Hemos estado ocupados en planear el regreso para que las cosas funcionen operativamente y continuar lo mejor posible. Pero es importante pensar en estos aspectos para trabajar con nuestros psicopedagógicos, equipos de pastoral y hacer un trabajo más sistematizado. Así es, Rafa. Gracias por estar con nosotros. Padre Hipólito, aquí también tenemos algún comentario. Pensar en estar bien en esta situación de pandemia y no esperar a que pase la pandemia para tratar de estar bien. Excelente Claro, comentario. excelente idea, claro. Y Rafa, yo creo que si todos nos quedamos con la idea de que la estabilidad socioemocional de la comunidad no se va a dar nada más porque tengamos buenas intenciones, sino que tenemos que hacer un trabajo planeado y sistemático, ya con eso valió la pena el café, ¿no? O sea, tenemos que ponernos a trabajar para que esto se haga de una manera bien planeada, bien estructurada y que funcione. María Kelly y Palafox dice, gracias por la información. La parte emocional creo que es lo que menos consideramos, tanto para docentes como para los alumnos. Y yo platicando con mi hermano, que no tiene nada que ver con la educación, él se dedica a gasolineras, platicando con él, dice, espérate, pero es que lo primero que deben de hacer no es dar clases, ¿eh? Es decirle al niño, ¿cómo te sientes? ¿Cómo la pasaste? Wow. Y es una persona, digo, pues tienes razón, o sea, no podemos llegar luego a, qué barbaridad, no aprendiste lo que deberías de haber aprendido, sino yo creo que tenemos que acoger. Esto que dijiste, Ceci, me parece muy importante, ¿no? Que sea una bienvenida, que sea una acogida, decir, aquí te estábamos esperando, ¿no? Sí, fíjense que tuve oportunidad de observar algunas clases, últimas clases, digamos, de grupos de primaria, donde pues obviamente en las escuelas antes se hacía toda una ceremonia protocolaria, ¿no? Donde invitábamos a los papás y a los alumnos, dábamos diplomas, aplaudíamos, reconocíamos éxitos y ahora me gustó mucho descubrir cómo cada maestra desde su estilo fue haciendo un cierre y de verdad parece increíble, pero muy cercano a pesar de la pantalla que hay por en medio, ¿no? Sí. O sea, la manera en la que lograron contactar con sus alumnos, el escuchar el agradecimiento de los papás, de cómo estaban contentos con lo que había sucedido, me pareció como un gran acierto que hay que reconocer, porque yo estoy segura que muchos de sus maestros también lo lograron, cómo a pesar de la pantalla lograron esa cercanía y hacer sentir a los alumnos que cada uno es importante. Sí, sí. También Selene Ortega nos dice, excelente conversatorio. Respecto a esta educación socio-formación, ¿cómo favorecerla a pequeños que han perdido a sus padres? Seguramente que muchos o algunos tuvieron COVID y a lo mejor por ahí murió alguien. Claro. Yo creo que ahí es muy importante. Ahí sí nos escuchamos. Bueno, sí, es como ayudarlos a trabajar el duelo. Creo que es muy, muy importante que nos encuentren cerca, que ellos
tengan un espacio donde expresar cómo se sienten, porque imagínense, o sea, el duelo de perder a un papá, pues es un vacío terrible y mucho miedo. Para esto yo les diría, hay hasta cuadernitos de ejercicios y metodologías en UNICEF Chile y en otras instancias de Chile, porque ustedes saben que Chile, al igual que México, es una zona de sísmica muy importante donde, pues desgraciadamente, suceden y luego hay pérdidas humanas muy valiosas. Entonces hay toda una metodología de cómo ayudar a los niños a transitar por este duelo. Es importante qué bueno que lo preguntan, búsquenlo y de verdad que pueden utilizarlo. Digo, ojalá no tengamos tantas pérdidas, pero sí, simplemente lo que estamos viviendo ahorita es una gran pérdida, ¿no? Pérdida a no poder estar con mis amigos, a no poderme graduar, a no poder ir a una fiesta, a no poder ir a nuestro viaje de fin de año. Son muchas pérdidas que los niños tienen que aprender a manejar. Fíjense que me sacó mi internet y estaba yo con el corazón, ya no escuché lo que dijiste, Ceci, y perdí bastante del chat, pero habían unos comentarios muy interesantes, entonces los invito a decirlos oralmente porque verdaderamente ya no... por ejemplo, me acuerdo de alguien que decía, no me acuerdo que si era algún manual, bueno, no sé, les pediría a los amigos directores si quieren expresarlo directamente, abriendo su micrófono. Sí, habían preguntado sobre cómo ayudar a un niño a manejar la pérdida de un papá, ¿no? Que es lo que me Exacto. habías dicho. Uh-huh. Sí, así es. María Lourdes Jiménez nos pregunta, ¿se puede hacer una evaluación diagnóstica socioemocional? Sí hay algunas, Uh-huh. sí hay algunas. Y yo creo que también se puede obtener información como de manera indirecta, ¿no? A lo mejor por medio de un sociograma, por medio como de más bien de herramientas proyectivas podría hacerse, ¿no? Pero sí también hay algunos cuestionarios que se pueden hacer. Pero muchas veces también pues te contestan lo que quieres oír, ¿no? ¿Estás triste? No. O sea, yo ahí sugeriría que más que eso sería muy importante la observación de ustedes como maestros porque conocen a sus alumnos y la observación de los padres de familia. Si un padre de familia va viendo estos síntomas como de aislamiento, de irritación, estos que vimos al principio, pues son focos rojos que nos pueden reportar para que nosotros tratemos de ayudar. Así es, y también dice Mabel Jara, dice, tener una información, vocabulario y lenguaje en común del tema, ¿no? Para que no cada quien entienda la compasión, por ejemplo, ¿no? Es un término, a mí me encanta porque es padecer con, de ahí viene, ya viene el término, ¿no? Uh-huh. Es una actitud bellísima el término compasión, pero, por ejemplo, hay personas que le fastidia, que yo no quiero compasión, a mí que no me tengan compasión, que no me compadezcan. Que no me compadezcan. ¿No? Esto es importante, lo que dice Mabel, tener un lenguaje común con sus significados, y yo les invitaría, si me permite, Ceci, pues que retomen su misión, sus valores, sus principios. Cada institución tiene una misión muy rica que cumplir, regresen a su filosofía institucional, quizás es el momento de repasarlo para tener este lenguaje común, ¿no? Y esta acogida con el mismo, más o menos el mismo estilo, cada quien tendrá de acuerdo a su personalidad, ¿no? Fíjate que respecto al lenguaje Maru, hay también algunas ideas de cómo ir creando un lenguaje más amable dentro de tu institución y hacer un trabajo con los alumnos, con el personal, de decir, a ver, vámonos entre todos observando y ver qué decimos. Digo, ahorita a lo mejor a la distancia lo veo un poco difícil, pero ¿qué decimos y cómo nos relacionamos entre todos? Y cómo podemos cambiar nuestro lenguaje para ir transitando hacia un lenguaje más amable, comprensivo, compasivo, aceptante entre todos. Porque a veces no nos damos cuenta y usamos palabras poco gratas, y como no son groserías, pues sentimos que está bien, ¿no? Claro. Sí, es importante. Mabel Jara dice, importante también al regreso a clases, cuidar la discriminación. ¿Estamos listos para cuidarnos entre todos?
no cuidarnos del otro. Esto me Eso. parece que, ¿no? Ujú. No me cuido del otro, yo cuido del otro y el otro también cuida de mí. Yo creo que el tratar de hacer una comunidad, el que entre todos nos cuidemos, sería muy acertado. Y depende totalmente del maestro, ¿eh? Yo creo que esta idea son de las pocas buenas ideas que nos ha dado nuestra autoridad educativa, ¿no? De decir, si vamos a usar cubrebocas, no es para cuidarte del otro, sino para cuidar al otro. Y eso Exactamente, es por una ejemplo, diferencia enorme, ¿no? Uh-huh. así es. También dice Rosa Machado, ya nos pone por ahí una bibliografía, Manual para niños en procesar el duelo. Ana Paula Gutiérrez, de Editorial Inteligencia, Mm, emocional para niños, ¿no? Ahí perfecto. ya no, Rosa Machado ya nos puso algún comentario. Pues Ceci, muchísimas gracias. Ya estamos pasaditas de las Sí. 6 de la tarde. Solamente quisiera tocar un tema, Maru. Hay algunos comentarios sobre la norma 035. Es cierto. Y yo creo que también, claro, o sea, aparte de cumplir con la norma que habla de crear un clima de respeto y de seguridad para todos, podemos cumplir con la norma. Bueno, debemos cumplir con la norma, pero creo que podemos ir más allá, ¿no? Y también, como dicen, si la norma nos pide evidencias, pues vamos documentando lo que hagamos. Si hacemos un curso, si hacemos un espacio de sensibilización, si hacemos un taller, es importante que lo documentemos para que en caso necesario lo podamos presentar a la autoridad. Uh-huh. Sí, 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 es importantísimo lo de la norma. Evidentemente hay que, los que no han hecho los cuestionarios y demás, tomar el momento oportuno para hacerlo, porque ahorita sí, en medio de la pandemia, pues nos van a salir unos grandes índices de depresión y de De angustia, ansiedad. de Uh-huh. ansiedad, etcétera. Entonces hay que tener cuidado en aplicarlos en el momento oportuno. Y dice por aquí María de Lourdes Jiménez, gracias por este espacio, ha sido fortalecedor. Y no sé si alguno de ustedes, señores directores, quiere ir cerrando este café. Adelante, adelante, Bernardo. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, pues antes de que nos coma el tiempo, agradecerle mucho por esta apertura. Es en cierta manera rehabilitador. Tenemos un descanso, sí es cierto, pero creo que como directores la responsabilidad pesa mucho y lo que Uh-huh. tenemos que hacer en primera instancia como humanos, a ser más ligero para poder abordar todo, porque nuestro eje rector es muy amplio. Y bueno, creo que todos vivimos una experiencia el martes. En el 2017, en el mes de septiembre, vivimos una experiencia que causó miedo, causó caos. Fue increíble que nosotros en la escuela controlamos a los niños emocionalmente y a la hora que los papás llegan por ellos, se rompe esa pasividad porque el papá llega más estresado. Uh-huh. También tenemos que trabajar con los papás esa parte de la sensibilidad. Y ahora el martes, qué sorpresa, no escuchamos crisis por el temblor. No escuchamos problemas como en septiembre de aquel entonces. Sigue patente lo de la pandemia. Entonces, sí es importante, por algo se dan las cosas a veces, ¿verdad? Es importante descubrir qué hay atrás de la moneda. Tenemos este padecimiento, sí es cierto, pero también nos está dando una parte importante, considerar y tomar en cuenta muchas cosas que ni nosotros mismos como seres humanos en nuestra propia familia habíamos considerado o habíamos puesto los ojos en ello. Parece mentira, pero hasta bañar al perro tiene un significado muy profundo en la parte del sentimiento del ser humano. El Sí. acariciar a la mascota, el asearle, lavar el coche, ¿por qué no apoyar con el quehacer de la casa, No, pero etcétera? ¿Verdad? Entonces, pues bueno, esto creo que es de mucho valor. No es nada que pueda quedar en el aire, como un curso hace 10 meses que se nos invitaba a la convocatoria para actualizarnos en programas. Después, sin embargo, a partir de marzo, no es de que está la convocatoria, es operar lo que tenemos que hacer para sacar el trabajo. Sí. Entonces, pues esto nos da en cierta manera la certeza de que si nos proponemos, sí podemos. Si queremos hacerlo, lo podemos lograr. Y algo bien importante, es realmente clave de todo, formar, integrar y mantener equipo de trabajo. Si en casa nos enseñamos a hacer equipo, en el trabajo es un hecho que hagamos equipo.
invitar a los que les cuesta trabajo, pero de que se puede, se puede. Entonces, pues bueno, ojalá y en los siguientes eventos podamos seguir teniendo más elementos, creo que es algo sustancial. Yo la verdad sí agradezco nuevamente esto. Creo que mis compañeros van en lo mismo, porque sí nos da mucho estas líneas en esta presentación que nos comparten, ¿verdad? Para poder en primera instancia fijarnos en nosotros mismos. ¿Quiénes somos? ¿Qué soy? ¿Qué quiero? Que es un primer planteamiento. ¿Cómo puedo trabajar? Pero antes de eso, primero olvidarme de mi trabajo y dedicarme unos días a mi persona. Construirme como persona para después tener la bondad de construir más personas, ¿verdad? Pues muchas gracias nuevamente y seguimos al pie de todo esto. Gracias. Muchas gracias, Bernardo. Sí, alguien más que quiera ir cerrando este café, ahora con un tema mucho más humano, más para ya irnos en estas vacaciones un poco más tranquilos. Cuando yo llevaba mi carro al taller, le decía, oiga, pero que quede muy bien, porque ya me tengo que ir a carretera. Y me dice, usted no deje de preocuparse. Y entonces esa era la recomendación. Usted no deje de preocuparse, pero ocúpate en ti un rato para que luego nos ocupemos, evidentemente, con muchas más bríos, muchas más ganas, tanto espiritual como mentalmente, en todo esto. ¿Alguien más que nos quiera hacer una síntesis del café? ¿Qué se llevan del café del día de hoy? Luz Rodríguez, ¿quieres hablar, quieres comentar algo? Nada más que no te escuchamos. Sí, permítame. Adelante. Sí, gracias por la invitación. Yo tenía ahorita una pregunta nada más que ya no sé si hubo tiempo nada más para comentar. ¿Cómo le haríamos, por ejemplo, para trabajar con los docentes, con lo que es lo emocional, para iniciar esto? Se produjo mucho estrés tanto en los alumnos como en los docentes al estar trabajando todo ese tiempo en línea, y tratamos de mantener la comunicación con los niños, con los padres, pero sin embargo yo notaba que muchos docentes tenían mucho estrés por estar trabajando en este periodo que estuvimos en la pandemia. Sí, Luz, yo te diría que ahorita que la carga académica baja, o sea, una vez que entreguemos boletas, digamos, y que cerremos administrativamente el ciclo, a lo mejor podrías darte tiempo para acercarte con tus docentes, tratando de cuidar estos elementos que les compartí, ¿no? Del tipo de preguntas que haces, cómo escuchas, como por dónde llevas la conversación para hacerlos sentir, primero, que estás agradecida por el trabajo que realizaron, que los valoras y que te interesa saber cómo están, ¿no? Yo creo que es un buen momento ahorita que baja la carga académica y de papeleo para que puedas tener ese espacio con cada uno. Gracias, qué amable, muy interesante. No, a ti, Luz. Gracias. Gracias. Bueno, pregunta Ana si vamos a tener café en vacaciones. Pues yo pienso que si ustedes siguen puestos, nosotros también, ¿no, Maru? Así es, mi querida Ceci. Nosotros estamos encantados con los cafés y me acuerdo que platicando a Ceci le digo, pero están en vacaciones, Ceci, sí, y se van a ir a la sala o al comedor, entonces, bueno, ¿no? Nos podemos sentir acompañados con otro café en vacaciones, desde luego. Claro. Desde luego que sí. Pues muchísimas gracias, señores directores. Quiero comentarles que llegamos, ya ahorita hay 89 personas, pero en el pico llegamos a los 100, muy, muy estables. Nuestra capacidad de Zoom son para 100 personas, pero ya estábamos aquí chateándonos, Marisol y yo, que se quedó mucha gente afuera y ya se ha replicado en los 3 últimos cafés. Entonces, pues vamos a ampliar nuestra capacidad por lo menos para 200. Yo lo que les recomiendo es que por favor se inscriban rápido, pero ya para el siguiente café vamos a ampliar esta capacidad de Zoom para al menos 200 personas. Entonces, nos da mucho gusto, de veras. Ceci y yo lo gozamos mucho. Extrañamos ahora a nuestra gran amiga Jessie, que tuvo otras quehaceres, pero nos da muchísimo gusto compartir con ustedes y tener este rato, aunque sea 1 hora cada 15 días, y conversar finalmente con estas ideas. Ceci, muchísimas gracias. Un abrazo, te mando con todo mi cariño, y a todos ustedes también, señores directores, muchísimas gracias y nos vemos para el 8º café, aunque sea en vacaciones. Sí, muchas gracias, Mario, y gracias estaremos. a todos por estar. Gracias. Cuídense Gracias mucho y por la invitación. consiéntanse. Gracias.
Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias. Adiós. Muchas gracias, Ceci, Maru. Un gusto. Saludos a todos. Rafa, que estén bien. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Bye. Gracias, Aura, que estés bien. Gracias. Igual.